Amada Iglesia, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Una vez más vamos a hablar de la voluntad de nuestro Dios y a veces no sé por qué motivo, hermanos, como que Dios nos quiere repetir las mismas cosas, ¿verdad? Siempre nuestro Dios en su sabiduría conoce nuestros corazones, escudriña lo más profundo de nosotros y sabe qué hay en cada uno de nosotros, y muchas veces por eso yo pienso que Él como que vuelve a repetir, hermanos, el mensaje para que, yo creo, si la primera vez no lo entendemos, entonces a lo mejor a la segunda vez, una bonita lección, hermanos, de cómo nuestro Dios siempre se preocupa por cada uno de sus hijos, hermanos, huérfanos, viudas y aún los que no están en esa condición. Nuestro Dios no nos desampara, hermanos. Por eso es que este canto decía que necesitamos ser más como Jesús, ¿verdad, hermanos? El amor de Jesús sobrepasó todo, hermanos, aguantó todo. Entonces, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser llenos de Jesús y hacer de nosotros las palabras del apóstol Pablo que decía: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esas palabras solo se cumplen, hermanos, cuando nuestros hechos demuestran que verdaderamente Cristo habita en nosotros. Nos podemos llenar la boca de decir que conocemos a Cristo, que somos hijos de Dios, pero nuestras obras, hermanos, son las que certifican si sí o no es cierto, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, a una hermosa lectura, y el tema es juzgados por la ley del amor, hermanos. San Marcos capítulo 12, del versículo 28 al 31, dice así, hermanos: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Y él le dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y por eso le decía, hermanos, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, lo vamos a obedecer, ¿verdad, hermanos? A costa de lo que sea. Y solamente es para, por ejemplo, ayer que llegamos al servicio, hermanos, había más que, creo, 7, 8 hermanos y ya iba a empezar el servicio. Y es a lo que voy, hermanos. ¿Qué es amar a Dios?
hacer lo que yo pueda. Por ejemplo, se nos explica a veces, hermanos, como en el noviazgo, ¿eh? Cuando alguien está enamorado de cierta persona, hasta pareciera que está usted en el trabajo y ve su reloj y no avanza, ¿verdad, hermanos? Y no avanza, y usted, con tal de ver a esa persona, dice: ¿cómo quisiera que ya fuera ahora? Ya quisiera estar afuera. Y cuando es hora, usted sale disparado, ¿verdad, hermano? Porque usted desea ver a esa persona, porque la ama, porque la quiere. Así, hermanos, debería de ser para con nuestro Dios. Cuando nosotros vemos que ya se va acercando la hora de recibir su día, ¿qué debería de estar en nuestro corazón si amáramos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón? ¿Qué debería de estar aquí, hermanos? Ya va a ser la hora del servicio y no avanza el reloj. ¿Cómo quisiera estar ahí ya? Pero no es así. Y muchas veces se dice, hermanos, si no podemos amar a Dios, que nos da todas las cosas, que nos ayuda en todo, ¿cómo podríamos amar a nuestro hermano, hermanos? El mandamiento que sigue dice que este es semejante al primero. Dice: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar a mi prójimo, hermanos? Según la ley, hermanos, de los 10 mandamientos, este es el amor expresado de Dios a su pueblo, hermanos. Y si nos damos cuenta, hermanos, son prohibiciones: no matarás, no adulterarás, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y Dios nos instruye, ¿verdad, hermanos? Y 6 mandamientos, hermanos, son para el hombre. Pero en todos esos 6 mandamientos están llenos de amor de Dios para el hombre, hermanos. Porque cuando yo no le robo a mi hermano, cuando yo no deseo su casa, su mujer, yo no le puedo hacer daño a mi hermano, ¿verdad? Pero si yo hago lo contrario a lo que la ley de Dios me está diciendo, entonces, hermanos, he dejado de amar a Dios y también a mi prójimo. Si yo amo a Dios y puedo ejecutar los 4 mandamientos para Dios, quiere decir que puedo amar a mi prójimo y ejecutar los 6 más. Pero para eso se requiere, hermanos, hay un hermoso canto que dice: el amor existe donde hay que bondad y donde hay que humildad. Y aún los que estamos dentro de la iglesia, hermanos, a lo mejor nos hacen falta esas 2 cosas: la bondad y la humildad. Muchas veces no la tenemos. Muchas veces la aparentamos. Y es fácil aparentar. Pero muchas veces, hermanos, ya con los hechos, yo estoy diciendo que no soy humilde, no soy bondadoso. Y es necesario, hermanos, cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros, y
¿Qué es amar al prójimo? Y ya lo usaba mi hermano Crispín hace un rato, el texto. Por eso le digo que a veces Dios nos repite las cosas. San Mateo capítulo 25, hermanos. Vamos a usar el texto de nuevo. Y vamos a ver cómo, así como cuando negamos la ayuda al huérfano, a la viuda, y cuando los malvemos, los juzgamos tal vez, o los despreciamos, tiene una sentencia, hermanos, y una consecuencia. Es ahí donde tenemos que hacer reflexión nosotros. No nomás es de que no lo voy a ver, no lo voy a hacer y esto, no. Esto va a traer una consecuencia. Y Dios, como es fiel, hermanos, como Dios no es mentiroso, lo que Él dice, lo va a ejecutar, hermanos. Lo va a ejecutar. Tarde o temprano Él lo va a hacer. Y por eso empieza así la lectura, hermanos, en Mateo capítulo 25, del versículo 34, veamos cómo empieza, hermanos. Ponga atención ahí, hermanos, miren. Dice: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí va el porqué. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Vemos cómo comienza, ¿verdad, hermanos? La lectura comienza con una promesa que se va a cumplir. Y Él dice: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado. ¿Por qué van a heredar ese reino, hermanos? Y el Señor les explica: porque tuve hambre y me diste de comer, me viste en la cárcel y me visitaste, dice, me viste con sed y me diste de beber. Y ellos se van a preguntar: pero si cuando nosotros ya ni te vimos, Jesús, tú no estabas entre nosotros cuando hicimos eso. Y Él les dirá: por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice Jesús? A mí me lo hicieron. He ahí, hermanos, la importancia de que en la iglesia, exista ese buen corazón de bondad en cada uno de nosotros. Muchas veces, a lo mejor, hermanos, nosotros usamos la expresión de que yo lo tengo porque yo lo he trabajado, me ha costado. Si el hermano no tiene, porque no ha sabido guardar, porque ni trabaja. Y empezamos a hablar muchas cosas, hermanos,
que a nuestro razonamiento parecieran ser que estamos correctos, que estamos hablando con sabiduría, pero, hermanos, nuestro Dios solamente nos está diciendo, hazlo. A quien le toca juzgar no es a ti. El que va a juzgar al final de todas las cosas soy yo. Tú no eres juez. Tú cumple con lo que se te está ordenando. Tú eres un siervo y como siervo obedece solamente. Pero muchas veces nuestro corazón, hermanos, es tan duro que aunque lo leemos y lo leemos y lo leemos y vemos la consecuencia, ¿qué creen, hermanos? No nos importa. Seguimos igual. Y estamos aquí, hermanos, no para ser iguales. Estamos en la iglesia para tener un cambio de vida, como dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que sentir lo mismo que Cristo sintió cuando Él estuvo aquí en la tierra con cada uno de nosotros y con cada uno de los del pasado, hermanos. Él usó la bondad siempre, hermanos. Él tenía un grande corazón que nos hace falta a cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, si como congregación nos pusiéramos de acuerdo en la misma mente, hermanos, el mismo sentir, y pudiéramos ir a visitar a los encarcelados, a los desamparados, imagínense, hermanos, el poder que la iglesia tendría, hermanos. Pero muchas veces esas buenas obras, para que se lleven a cabo, deben de disponer de un buen corazón. Y muchas veces, hermanos, te va a escuchar feo, pero nuestra pereza puede más que nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Esas cosas, hasta a veces decimos, ¿no? Pues cada quien que las haga si quiere, ¿verdad, hermanos? Nosotros estamos, hermanos, aquí para hacer la obra de Dios. Dios nos escogió con un propósito y se debe de llevar a cabo. Porque si nosotros, hermanos, no obedecemos a la palabra de Dios, no hacemos caso a la palabra de Dios, déjeme decirle cómo vamos a acabar. No yo, la palabra de Dios nos va a decir cómo vamos a acabar. Vamos a leer, hermanos, el versículo 41, y este va a ser el fin cuando no obedezcamos, hermanos. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y si usted sigue leyendo abajo, le va a decir Jesús, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ir a parar hasta ahí? Porque tuve hambre y ¿qué? No me diste. ¿Me viste desnudo?
no me cubriste, me viste en la cárcel, nunca me fuiste a visitar. Y ellos también preguntarán, pero ¿cuándo te vimos así y no lo hicimos? La respuesta de Jesús es, cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, ¿qué dice? A mí no me lo hiciste. Por eso nos damos cuenta, hermanos, de la necesidad de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Siempre he dicho, hermanos, nosotros podemos hablar del amor y podemos hablar de humildad y podemos hablar, pero siempre mi comportamiento tiene que sustentar mis palabras, hermano, siempre. Porque de no ser así, hermanos, es como lo que dijo Jesús: el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal que es un mentiroso, solamente se está engañando. Solamente él dice que me ama como el pueblo de Israel con los labios, pero no es cierto, su corazón no está ahí, no me está amando. Cada uno de nosotros es responsable, hermanos, de sentir ese amor por su prójimo. Y se tocaba una parte, hermanos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? ¿Con el que me llevo mejor? ¿Con el que me invita a comer a su casa? ¿Con el que estoy de acuerdo con mi pensamiento? ¿Quién es mi prójimo? Toda la creación de Dios es mi prójimo, hermanos, y a todos los debo de amar igual. Yo no debo de hacer acepción de personas, solamente los que comparten mi pensamiento, con esos me voy a llevar bien, a esos sí voy a ayudar. No, hermanos, nosotros no estamos para eso. Dijo Jesús: yo soy el maestro y todos vosotros sois hermanos. Nosotros somos hermanos, hermanos. No importa que a veces no compartamos el mismo pensamiento, el mismo ideal, somos hermanos. Y nos debemos de amar y respetar como hermanos, no odiándonos, hermanos. Porque el que odia a su hermano dice que el amor de Dios, ¿qué? No está en él. No está en él. Por eso lo repito y repito eso, hermano. Nosotros podemos decir que estamos llenos de Cristo, estamos llenos de Dios, pero mis hechos van a decir todo lo contrario. Si yo odio a mi hermano, va a decir Dios: te estás engañando, piensa, reflexiona. No es cierto, no me amas porque no puedes amar a tu hermano. En San Lucas, hermanos, vamos a volver a ver capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Del versículo 25 al 28 dice así, hermanos. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito de la ley, cómo lees? Y él respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y acá, hermanos, donde quiero hacer énfasis es donde él le dice: ¿qué es lo que haré para poseer la vida eterna? Ya está hablando de cosas mayores, ¿verdad, hermanos? De lo que, por la causa que estamos aquí cada uno de nosotros, es el propósito es que heredar la vida eterna. Pero dice: ¿cómo es que la voy a heredar? Jesús le dijo: ama primero a Dios, pero no te olvides de tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo también. Para que tú puedas heredar la vida eterna que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, es necesario amar al prójimo como a mí mismo, dice la Escritura. Yo mismo no soy capaz de darme chicotazos, ¿verdad, hermanos? O maltratar mi cuerpo. No. Dice Dios: pues así, si tú cuidas bien tu cuerpo, así ama al prójimo, quiérelo. Y muchas veces, hermanos, decimos: pero es que el hermano me ha hecho muchas cosas, ¿verdad, hermano? No puedo perdonar, no puedo amarlo. Pero yo siempre he dicho, Jesús fue el grande ejemplo a seguir, hermanos. A él le hicieron lo que quisieron, lo maltrataron, lo azotaron, le lavaron una corona de espinas, lo traspasaron con una lanza, y aún estando en la condición que él estaba, ¿cuáles fueron sus últimas palabras, hermanos? Bueno, las últimas sabemos que entregó su espíritu, pero las palabras que él dijo, hermanos, estando en ese suplicio, estando en ese sufrimiento, fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos el poder, hermanos, de la humildad. Vemos el poder del amor, lo que puede hacer. Por eso es necesario que nosotros habiten esas dos cosas, hermanos. Y si no habitan, trabajemos porque eso habite en nosotros. Tenemos grandes ejemplos. Por ejemplo, podemos decir: pero es que pues, Jesús era el Hijo de Dios, hermano, y tenía todo el poder y estaba fortalecido del Espíritu de Dios, y por eso él pudo hacer eso. ¿Ustedes creen que humanamente se puede hacer eso, hermanos? De perdonar a quien nos lastima y a quien nos maltrata y a quien nos hace cosas fuertes. Sí, hermanos. Y por eso es lo hermoso de la Escritura, que nos deja aquí plasmados los ejemplos para que veamos que hombres comunes y corrientes, como decía Pablo, como nosotros, como fueron llenos del Espíritu de verdad de Dios, como amaban de verdad a Dios, pudieron hacerlo, hermanos. ¿Se acuerdan de un caso, hermanos? Por ejemplo, Esteban, por poner un caso, hermanos.
Dice que les empezó a recordar lo que habían hecho, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? Lo empezó a apedrear, ¿verdad? Para matarlo. Y aún estando él en ese suplicio de ser apedreado, ¿qué dijo? ¿Cuáles son las palabras que Esteban usó, hermanos? No les imputes pecado, ¿verdad, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos, el amor de Esteban hacia ellos también? Y eso Dios lo permite, que esté aquí para que nosotros veamos que cuando seamos revestidos de Cristo Jesús y que amamos a Dios y amamos al prójimo, podemos ser capaces, hermanos, de llegar a perdonar. Por eso le digo que esta ley es de amor, hermanos. Todos los mandamientos de Dios son amor. Cada uno de nosotros, hermanos, al final de cuentas, vamos a tener que dar cuentas, hermanos. Por ejemplo, Romanos capítulo 12. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12, hermanos. Capítulo 12, verso 9. Dice así, hermanos: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Que el amor no sea ¿qué? Fingido. Y a lo mejor muchos de nosotros, hermanos, somos especialistas en eso, ¿ah? En fingir el amor, en fingir que amo a mi prójimo, en fingir que amo a mi hermano. Dice Pablo, hermanos, que el amor no sea así, de esta clase, fingido solamente, hermanos. Que cuando estoy con mi hermano, a lo mejor hasta un abrazo le doy palabras de aliento y todo, pero una vez que estoy con otro hermano platicando y sale algo de mi hermano, empiezo, ¿verdad? Dice Dios, oye, acabas de alentar a tu hermano, acabas de abrazarlo y ahora estás hablando mal de él. Eso es un amor fingido, hermanos. Esto es un amor que no nos conviene. El amor, hermanos, debe de ser sin fingimiento unos para con otros. Como decía hace un rato, hermanos, miren, acaba de pasar ahorita en la escuela, ¿eh? Dice que la viuda debe de ser de tal edad a tal edad, ¿verdad que sí? Y eso está aquí escrito, ¿verdad que sí, hermanos? Y lo vemos, es una regla que Dios puso. Pero yo le puedo asegurar, hermanos, que entre nosotros como iglesia, esto que es pequeño puede causar un problema, porque muchos de nosotros vamos a decir, oye, no, aunque la viuda esté joven, la tenemos que ayudar. Y otro va a decir, no, pero es que aquí está cómo se debe de hacer. ¿Verdad que sí, hermanos? Una cosa pequeña puede ser dos bandos dentro de la misma iglesia. Por eso es que siempre, hermanos, es necesario que nos acatemos a lo que ya Dios nos ha mandado.
Si nos damos cuenta, hermanos, siempre las separaciones dentro de una iglesia es por falta de bondad y por falta de humildad. Cada quien piensa tener la razón. Y no es nuevo. Suscitó allá en Corintio, ¿verdad, hermanos? Cuando dice el apóstol Pablo, dice, bueno, uno dice que se debe de comer carne, ¿va? Otro dice que puras verduras. Y llega Pablo y dice, pues, tenemos que buscar una solución a esto. Porque no puede existir que dentro de la iglesia, hermanos, estemos discutiendo, estemos peleando, nos estemos dividiendo. Por una cuestión a veces, hermanos, que podríamos arreglar si existiera esta regla, hermanos. Decía un presidente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero yo muchas veces quiero imponer mi pensamiento, ¿verdad, hermanos? Y lo van a hacer como yo quiera, como yo diga. Y el otro bando dice, no, va a ser así. Miren, hermanos, si en nosotros existiera el amor, la humildad, ¿cómo actuaríamos en un caso de esos? ¿Quién va a juzgar al final? Les decía yo. Cuando existen dos pensamientos, hermanos, muchas veces decimos, pues, lo que diga la mayoría. Pero si vamos a la Escritura nos damos cuenta que muchas veces lo que dijo la mayoría no fue lo correcto. Ahora, ¿cómo entonces hacer para que nosotros no haya división, no haya problemas y el amor reine en cada uno de nosotros? La humildad reine en cada uno de nosotros. Dijo Pablo, el que come solo verduras, ¿no qué? No juzgue al que come carne. Y el que come carne, no juzgue al que come solo verduras. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quiso dar a entender Pablo, hermanos? Respétense, ¿verdad, hermanos? Quiéranse. El problema dentro de la iglesia está, hermanos, cuando yo tengo una idea, el hermano tiene otra idea, pero yo quiero forzar a que el hermano haga esas cosas que es mi idea. Dios no trabaja así, hermanos. Y mi hermano Lázaro usaba se me fue la palabra, pero él cuando estaba platicando con cierta persona, él decía, ¿verdad? Si se tenía que guardar el sábado, hermanos, y las personas no lo quisieron guardar, y se les avisó, y sí se tenía que guardar, y era la voluntad de Dios, ¿qué creen que van a sufrir? La consecuencia, hermanos. Pero si nosotros que guardamos el sábado, y si no se tenía que guardar, Dios nos irá a condenar porque guardamos su sábado, hermanos. No. Pero si aquellos tenían que guardarlo y no obedecieron al mandato, hermanos, va a haber condenación. Así cuando surgen estas cosas en la iglesia, hermanos, si usted
lo quiere hacer, hágalo, pero no force a otros a hacerlo. Y si esta parte también tiene otro pensamiento y quiere hacerlo a fuerza que ellos hagan como esta parte, tampoco es válido, hermanos. Dejemos que al final, ¿quién va a dar el pago? Si esta parte se equivocó, hermanos, ni modos, va a recibir consecuencia. Pero si esta parte fue la que se equivocó, va a recibir consecuencia. Por eso es que siempre tenemos que estar bien apegados a la palabra de Dios. Lo más que podamos, hermanos, hacer lo que dice la palabra de Dios, tratar de hacerlo. Pero si alguien dice no, así, y yo no lo quiero hacer, hermanos, yo creo que se debe de respetar a cada uno de las personas, hermanos. Porque ahí está el que no surjan problemas, el que no surjan divisiones, cuando sabemos respetarnos, hermanos. Y el respetar es que yo no force a nadie a hacer lo que yo quiero que se haga fuerza. Eso no es de Dios. Que al final el pago lo va a dar Dios. Lo va a dar Dios, hermanos. Él es el único juez. Él es el único que va a poder, hermanos, al final decir, te equivocaste, vas a pagar la consecuencia, no era así. Entonces, dejémosle ese trabajo a nuestro Dios, hermanos, y amemos al prójimo, vivamos en armonía, vivamos en unidad, que mucha falta nos hace, hermanos. Así, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 4, hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Para qué fue usted llamado, hermano? ¿Para qué Dios lo sacó de las tinieblas a la luz? ¿Para qué lo sacó del lodo al agua limpia? ¿Para qué? Para que seamos capaces, hermanos, de tener una transformación. Antes, decía el Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? ¿Qué bien haces si solo amas a los que te aman? ¿O qué bien haces si le das solo a los que te dan? ¿Qué demás estás haciendo? Dice Dios. Dice, porque así, si tú haces eso, que solamente a los que te dan tú les das, y a los que te aman tú amas, dice el Señor Jesús, ¿qué demás estás haciendo? Dice, porque mira, te voy a poner un ejemplo, dice. Los de allá afuera, que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Ellos aman a los que los aman y les dan a los que les dan. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ustedes no pueden ser así. En ustedes habita algo muy grande que es el Espíritu de Dios. Así que
Dijo, ustedes van a amar a vuestros enemigos, a los que los ultrajan, a los que los persiguen, a los que les hacen mal. Dice, aún a ellos deben de amar. Ese es el amor perfecto, hermanos. Ese es el verdadero amor que viene de Dios y que habita en nosotros si lo queremos aceptar. Este porque me ofendió, este porque me maltrató, a este ya no lo voy a querer. No, dice Dios, a él también lo debes de amar, a él también lo debes de ayudar. Por eso el Señor Jesús dijo, si te pide pan, si te pide de beber, dale agüita, dice, porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Tenemos un grande trabajo como iglesia, sí, hermanos. Tenemos que mejorar como iglesia mucho, hermanos. La humildad, y todo debe de habitar en nosotros. ¿Cómo debemos de actuar cuando la necesidad se presenta, hermanos? Santiago, hermanos, nos va a decir cómo. Y el amor se va perfeccionando en cada uno de nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16 dice así: y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? O sea que cada que venga un hermano, ¿verdad, hermanos? Y les diga que está pasando por una necesidad, ¿cómo tenemos que responder? Y muchas veces esas expresiones lamentablemente se oyen dentro de la iglesia. No te preocupes, hermano, Dios proveerá. Vamos a orar por ti para que Dios te provea. Dice Santiago, no, hermanos, no. ¿Qué vas a hacer? Dale, si está en tu posibilidad y Dios te ha dado, te ha bendecido, dale lo necesario y después también oras para que así se cumpla el amor en los hijos de Dios. No solamente es decirle, hermano, vamos a orar por ti. No te preocupes, Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Y mi paquete de billetes aquí adentro, hermanos. No, hermanos, debemos de cambiar. Dijo un hermano, a lo mejor no vamos a cubrir toda la necesidad, pero como hijos de Dios, recordemos, Dios nos ha dado todo sin merecerlo, hermanos. Y nosotros estamos para ayudar porque somos hijos de Dios. Vamos a ir acabando, hermanos, con la palabra, con este versículo tan hermoso, San Juan capítulo 13, hermanos. San Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Y en esto vamos a ver si el amor de Dios existe en nosotros. Y si sí, qué bueno, hermanos, porque es una demostración de que verdaderamente somos seguidores de Jesús y también hijos de Dios. Dice así, hermanos, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cristo murió en esa cruz, hermanos, sufrió todo por amor a nosotros. Y dice que cada uno de nosotros debe de dar la vida por su hermano, amarlo sobre todas las cosas, hermanos. Así que Dios los bendiga y paz a vosotros.